Con apenas 4 cuerdas y muchas ilusiones, echó a andar el proyecto Barrios Orquestados. La idea era acercar la educación musical a los barrios menos favorecidos. Lo que vino después empieza a ser historia conocida y casi leyenda dentro del catálogo de triunfos que podemos atribuir a la música como elemento vertebrador de igualdad y entendimiento social. El maestro José Brito nos visita para contarnos cómo Barrios Orquestados ha continuado derribando obstáculos y abriendo fronteras incluso en este año tan complicado. Otro tipo de obstáculos, los que nos presentan las ciudades que no nos cuidan, son los que de manera certera señala la arquitecta Izaskun Chinchilla. Con ella abordaremos el reto colectivo que tenemos para conseguir vivir en la ciudad de los cuidados. Y seremos testigos del poder comunicativo de la danza contemporánea, con 2 de sus mejores representantes, Daniel Abreu y Dácil González, ambos canarios y con sendos premios nacionales de la danza en su palmarés. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. José, ¿qué tal? Un placer, Sergio. ¿Ha sido un año muy raro para Barrios Orquestados? En realidad ha sido raro para todo el mundo, pero especialmente para un proyecto social que además tiene que moverse en el ámbito educativo, en lo cultural, con la infancia. Desde luego sí, ha sido un año bastante extraño, pero a la vez ha sido un año muy resiliente, ¿no? Ha sido un año de superación. ¿Los retos que han tenido que afrontar son parecidos a los que se han visto en general en el mundo de la enseñanza, la docencia? ¿O habían otros componentes con los que lidiar también? Bueno, de entrada, al ser una enseñanza no reglada, digamos que jugamos con desventaja. Bueno, hemos tenido que trabajar duro, nos empeñamos desde julio del 2020, ¿no? de intentar recuperar lo que entendíamos que era la esencia del proyecto, que es el encuentro. Al final es un proyecto social, no hay que olvidarse de esto, aunque estemos vinculados al arte, en este caso a través de la música, pero la esencia del proyecto es el encuentro, ¿no? De hecho, la clase colectiva es el nexo que conecta todo esto, ¿no? ¿En qué han tenido que cambiar? ¿En qué han tenido que reinventarse a la hora de aplicar todo el proyecto educativo en este año? Nosotros damos clases habitualmente con 20 alumnos y 2 profesores, una ratio de 20 a 2. Desde luego eso era imposible en ese tiempo y tuvimos que hacer un desdoblamiento porque además en algunas clases también hay instrumentos de viento, madera, saxofón, flauta, clarinete, con lo cual nos exigían todavía una distancia mayor de seguridad. Y ya eso suponía un shock para el equipo de trabajo, porque al final son clases casi de orquesta, ¿no? No existe la clase individual per se, y exigen de una concentración, de un esfuerzo intelectual muy alto y docente, ¿no? Siendo un proyecto colectivista, nos enfrentamos a unas clases que teníamos que abordar online. Además, esta exigencia de ahora, ya no voy a escuchar al grupo, te voy a escuchar a ti solo, genera una presión indudablemente mucho mayor. De hecho, hicimos un estudio para analizar por qué se había dado, digamos, esa bajada de intención y de entusiasmo, que era la bajada que se producía en todos los ámbitos, ¿no? Pero sí queríamos analizarlo y nos dimos cuenta de lo que estaba suponiendo a nivel de soledad al alumno, a las familias, y por lo tanto afectaba directamente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entendimos, después de haber hecho ese estudio, que era fundamental recuperar el encuentro, con todas las obligaciones, con toda la precaución que exigía el momento. Pero bueno, creo que lo hicimos inteligentemente, con mucho compromiso, y que al final esa recuperación del encuentro fue fundamental para la continuidad y el entusiasmo, claro. Y lo ponemos ya como un aprendizaje más de un proyecto
en el que no paras de aprender, ¿no? No solamente, por supuesto, los niños que formaban parte, niños y niñas de esas orquestas, sino justamente tú y el equipo superando retos como este y retos del pasado, de que les roben instrumentos, de ir depositando la mirada no solamente en el barrio inicial donde esto empezó, sino cada vez escalando, abriendo orquestas en islas y luego más allá, ¿no? Bueno, ha sido para nosotros, y yo creo que digo el nosotros porque no creo que corro ningún riesgo al hablar en nombre de todo el equipo, ha sido escuela, ha sido un máster de 9 años ya, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido lo que no está escrito, como quien dice, ¿no? Porque no éramos personas que venían del mundo social, aunque tuviéramos inquietudes sociales. O sea que hemos tenido forzosamente que aprender a manejarnos en zonas vulnerables, hemos tenido que contemplar la crudeza de las diferencias sociales y eso supone un aprendizaje en sí mismo. O sea, ya solo eso, ¿no? Veníamos, además de una educación muy académica, y de repente encontrarnos en situaciones como en Grecia, en un campamento de refugiados, o encontrarnos en Honduras, o aquí en barrios que históricamente han estado bastante castigados, Ofra, Argana, Ginamar. Bueno, sabemos cada uno, sabemos muy bien la historia de estos barrios, y de repente darnos cuenta que ofrecer la oportunidad de enseñarles a tocar un instrumento era muchísimo más que el hecho de aprender a tocar un instrumento. O sea, lo que suponía para ese niño, para esa niña y para esa familia, trascendía con creces todo lo que nosotros nos podíamos imaginar. Y en estos 9 años de proyecto, cuando lo has visto crecer y crecer, ¿ha habido algún momento en el que has dicho, justamente sabiendo con lo que partías y la idea que se podía tener al principio, has llegado a pensar, esto se me ha ido de las manos? Buena pregunta. Creo que casi al principio. Esto empezó en la primera clase, o sea, es verdad que yo digo empezó en abril del 2012, pero es verdad que llevábamos desde el 2011 ideando una metodología y es verdad que fue un proyecto que nacía sin grandes pretensiones, por no decir ninguna, o sea, queríamos tener una experiencia de unos meses, pero es verdad que desde que hicimos la primera exposición en un barrio aquí en Gran Canaria, en Tamaraceite, nos dimos cuenta del impacto brutal que tuvo sobre los familiares, sobre la comunidad, e incluso cómo empezaron a llamarnos los medios. Y ahí yo creo que fue el primer momento en el que dije, wow, esto no van a ser 3 meses, ¿no? Nada de esto estaba planificado, nada de esto estaba pensado. Lo que sí es verdad que hemos actuado con mucha honradez, con mucha transparencia, con mucha serenidad también, y sobre todo con mucho compromiso con los demás, ¿no? Y es curioso justamente, ¿no? Ese crecimiento, esa curiosidad internacional de un proyecto que surgía desde la mayor de las humildades en Canarias. Supongo que habrá otros referentes mundiales, ¿no? ¿Habrá algo que hace a Barrios Orquestados especial? Porque si no, no estaríamos hablando de esa atención, pero que imagino que también te preguntarás, pero ¿realmente somos tan especiales, no? ¿Qué habremos hecho bien? ¿Cuántas teclas habremos pulsado bien, no? Creo que esa autenticidad que le da el proyecto es quizás no haber pretendido ser auténtico, ¿no? Esa falsa humildad, ¿no? Es verdad que el terreno estaba abonado, es decir, que era relativamente fácil entender un proyecto músico-social porque teníamos ya una trayectoria detrás de proyectos sudamericanos como el de Simón Bolívar en Venezuela, con resultados espectaculares. Y claro, eso te avala y genera una comprensión en el colectivo, en el imaginario colectivo, que hace más fácil de repente iniciar un proyecto de estas características. Es verdad que el proyecto Barrios Orquestados tiene algunas singularidades, algunas particularidades que han llamado la atención no solo en nuestro archipiélago, ahora mismo estamos en 4 de las 8 islas, en Fuerteventura empezamos hace 2 meses aproximadamente, y que hacen que nos hayan llamado de diferentes países latinoamericanos, incluso en la península nos llaman continuamente. El crecimiento no se realiza en la mayoría de los casos porque entendemos que podría ser una saturación para el propio proyecto, pero sí es verdad que el dar clase en grupo de manera constante, permanente, sin esa clase individual tan académica, de alguna manera tan elitista, porque supone un coste enorme, ¿no? Si tienes que dar un profesor, un alumno. El que demos clases también a los familiares, es decir, que incluyamos de manera permanente a los familiares en el proceso de aprendizaje, que al final es una garantía para el crecimiento también de los alumnos, es decir, en la medida que estén implicados los familiares, va a ser correlativo, ¿no? Correlacional al crecimiento de los alumnos. Some kind of beautiful stranger.
Izaskun? Hola Sergio, ¿qué tal? Encantado de saludarte y de hablar de muchas cosas, empezando por esa ciudad de los cuidados a la que te refieres en tu último libro. Los cuidados, la ciudad, esos términos que ahora se están uniendo y parece que están cobrando especial fuerza. De hecho, el que alguien como tú, estudiosa y con un trabajo que es referente en tantas cosas, decidiera ponerlo ahí en ese plano, pues indica también que cosas buenas están pasando y que podemos estar más cerca de, no sé si llamarlo quimera o no. De hecho te iba a decir, ¿la ciudad de los cuidados existe o la tenemos que construir? Bueno, a mí me gusta decir que todavía nos queda un poco para llegar a la ciudad de los cuidados. Estamos mucho más cerca que ciudades como Ciudad de México o Los Ángeles. En general tenemos ciudades, por lo menos los centros urbanos tradicionales, muy compactas, que se pueden recorrer andando de norte a sur, ciudades que tienen un buen equilibrio en su mezcla de usos, donde casi en esos 15 minutos andando tienes esa aspiración de tener todos los usos de una semana y que suelen tener una red bien tejida y tupida de espacios públicos aclimatados a las condiciones meteorológicas. Y esas tres condiciones las hacen ciudades, digamos, un perfecto soporte para con pequeñas transformaciones, pues eso, estar casi a punto de ser una ciudad buena para cuidarnos a nosotros mismos, a los demás y al medio ambiente, que es lo que busca y persigue el libro. Eso me gusta porque aporta una óptica optimista o como mínimo invita a que, lejos de bajar los brazos, demos los empujones necesarios para llegar a ese punto. O sea, tú miras, vamos a definirla como la ciudad mediterránea, la que mira al mar como mucho más predispuesta para esto, ¿no? Claro, de hecho el libro tiene una segunda parte extensa que se llama Nido, donde se persigue hacer 7 transformaciones bastante pequeñitas de objetos cotidianos en la ciudad, cosas tan pequeñas como la valla, los volardos, las aceras resaltadas. Y con esas pequeñas transformaciones realmente creemos que se puede dar ese empujón y ese espaldarazo casi definitivo a ciudades que cumplen esas características, pero a las que quizá les falta un acento en aspectos como la biodiversidad. Evidentemente hay aspectos políticos relativos a la participación, relativos a la gobernanza activa de la ciudad que hay que mejorar, pero tenemos un buen soporte físico para hacerlo. Y creo que eso tiene que llamarnos al optimismo, desde luego, porque necesitamos poca inversión y mucha cabeza. No lo hemos mencionado, pero en esta ciudad de los cuidados, bueno, es que casi se da por hecho, pero me gustaría no darlo por hecho, ¿no? Aquí hay una perspectiva de género importante y una óptica feminista importante también, ¿no? Sí, desde luego. Primero porque históricamente los cuidados han sido desarrollados fundamentalmente por mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Desde los cuidados infantiles, de los cuidados a personas dependientes, pero incluso en la cultura del autocuidado y del intercuidado. A mí me gusta mucho decir que hay excelentes movimientos que han ayudado al feminismo recientemente, pues desde el Me Too o el urbanismo que ha mirado los riesgos, la seguridad en la ciudad, pero que este libro intenta también aportar una óptica un poco empoderadora de la mujer, donde la mujer no se representa como una víctima, como una comunidad vulnerable o amenazada, sino precisamente se muestra como la depositaria del legado de los cuidados, de unos saberes ancestrales que ahora hemos descubierto que nos interesan más que nunca y que no solo nos interesan desde un punto de vista personal, psicológico, sino colectivamente, sociológicamente, políticamente y económicamente. El libro, una de las cosas en las que pone mucho hincapié es que nos habían contado que las inversiones en cuidado de la salud y en cuidado medioambiental eran inversiones derrochadoras, ¿no? Era como estos ya ecologistas están aquí pidiendo que los impuestos se gasten. Y que COVID nos ha descubierto que en realidad, bueno, pues el mayor desastre económico después de la Guerra Civil Española ha sido una pandemia causada fundamentalmente por un defecto de biodiversidad. Entonces, estamos empezando a entender que esas inversiones, lejos de ser derrochadoras, son las inversiones más garantistas que podemos hacer, ¿no? Y en esto queremos un poco poner hincapié en este aspecto feminista y de género, de que las mujeres hemos sido un poco las garantes y las que hemos tenido esa experiencia. Y podríamos asimilar que se ha abierto un marco, una gran oportunidad justo ahora, a través de la pandemia, de las reflexiones que han hecho pues, desde los dirigentes hasta cualquier ciudadano. Primero hemos mirado nuestras casas y hemos mirado lo que tenemos y de lo que carecemos, pero luego, por supuesto, también hemos mirado a nuestras ciudades cuyo uso también fue puesto
en pequeñas áreas cuando nos podíamos mover por ellas y luego pues en cómo nos movíamos, en las distancias que manteníamos, en lo que nos podía ofrecer una ciudad para enfrentarnos a lo que nos estamos enfrentando, pero también para construir la ciudad del futuro, ¿no? Claro, y citas la reflexión sobre la casa y la reflexión sobre la ciudad. Yo añadiría la reflexión sobre el barrio, que yo creo que durante muchas épocas, ¿no? Quizá ese fantasma de la ciudad inteligente, que evidentemente es un campo de investigación y de innovación fundamental, pero este fantasma de la ciudad inteligente que ha ocupado una gran parte del debate sobre la ciudad del futuro, nos había hecho perder un poco de vista la escala de barrio, ¿no? Pensábamos en la gran recogida de datos, el Big Data, en la sensorización, en las ciudades dinámicas, y de repente hemos vuelto a decir, bueno, es que lo que importa también es qué equipamientos están a nuestro alcance en esos 15 minutos. Y esto yo creo que también tiene que ser una preocupación, bueno, de las que han llegado para quedarse a largo y medio plazo. Y mencionabas antes en esa aspiración hacia una ciudad de los cuidados la importancia de los objetos, que a veces pensamos en la ciudad y solo pensamos en el skyline, ¿no? En lo gigante, y me llamaba la atención, podemos brevemente, por dar a entender mejor lo que estás diciendo, centrarnos en algo tan concreto y que algunos entendemos como invento del demonio, como podría ser el volardo. ¿Qué hacemos con el volardo? Bueno, el volardo, lo primero que hay que decir, claro, en el libro yo abordo los objetos como imposiciones políticas que no hemos discutido, ¿no? O sea, yo siempre digo, la ley Mordaza la discutieron en el Parlamento 20 veces todos los grupos políticos, pero ¿quién ha discutido dónde y por qué se pone un volardo? No lo hemos discutido nadie, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que decir es, en los volardos, como otros objetos impuestos que no se han discutido, hay que llevarlos a un debate colectivo, que nos están dando un mensaje muy potente, que es que la guerra y el enfrentamiento entre la institución pública y el coche tiene un rango superior a nuestro propio confort. Que nosotros nos demos en las piernas con los volados importa menos que esa guerra. Entonces, esto tenemos que invertirlo urgentemente con un cambio de la movilidad y con una eliminación de ese tipo de elementos que están muy lejos de ser, evidentemente, agradables para un ciudadano. Daniel, muy buenas. Muy buenas. Muy buena. Si estuviéramos en aquel famoso concurso, yo podría presentarles diciendo eso de amigos residentes en Madrid, canarios, bailarines y premios nacionales de danza, ambos. Que es una combinación de cosas espectacular y bastante extraña que se haya dado, ¿no? Pues chiquillo, sí. Sí, bueno, no estaba nada estudiado, ¿eh? No lo preparamos, ¿no? Antes de conocerse ni eran amigos, sí que eran residentes en Madrid, ¿no? Sí que eran canarios y sí que eran bailarines. El resto vino después, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Nos conocimos en el 99, llegué yo a Madrid, ya así estaba. Yo tomaba clases de la compañía en la que ella estaba trabajando, que era 10 y 10 Danza. Entonces ahí, pues bueno, hicimos como una amistad de conocernos del campo y luego ya fue 10 años más tarde, cuando yo creo que mejor lo cuentas tú porque yo me voy a olvidar. La verdad, ¿qué pasó 10 años más tarde? Sí, coincidimos en un proyecto y Dani justo estaba buscando bailarines para su nueva pieza y ahí de repente estábamos hablando de quién podría ser, quién no, y se paró y preguntó, ¿tú querrías? O sea, yo no lo dudé ni un segundo, contesté que sí y ahí empezó todo. Y a partir de ahí, bueno, se van trabajando cosas. A Daniel le dan el Premio Nacional de Danza. Alegría tremenda. Orgullo. Tuve la suerte cuando entré en la compañía 10 y 10 Danza, al año o a los 2 años, ellos recibieron el premio. Luego empecé a trabajar con Dani y él recibía el premio. Claro, y es todo un orgullo, ¿no? Cuando estás trabajando con gente con tanto talento y que de repente ese talento es reconocido. Y tú que lo tenías, luego llega el de Dasil, te habrás alegrado muchísimo, ¿no? Bueno, muchísimo. Además, es que recuerdo que me llamó. Es que no te puedo contar nada, pero te voy a emocionar. Yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por Dios, ¿qué ha pasado? No, que no entendía nada de lo que me estaba diciendo hasta que ya me dijo lo que era y fue como, claro que sí, claro que sí. Bueno, y que se cuente en una misma compañía con ese tipo de galardones porque forman parte de, tú estás en su compañía y luego en proyectos que haces tú también arrastras a Daniel, ¿no? Sí, sí, o sea, aprovechamos, ¿no? Para mí siempre ha sido como un regalo trabajar con Dani, nos entendemos muy bien y claro, cualquier cosa que haga, que lo pueda meter también, yo encantada. O sea, es muy generoso además para colaborar en todo tipo de proyectos, o sea que es un gusto. Y hablando de proyectos, aunque han hecho muchos que han contado, ¿no? Con esa complicidad,
como tótem o como el gran estandarte podríamos situar la desnudez, ¿no? Que sigue todavía, después de años de su creación y de su estreno, cosechando éxitos. Hace poquito se pudo ver en Canarias, había mucha gente con ganas de verlo. ¿Qué pasó con ese espectáculo? ¿Qué teclas tocaron que parece que funcionaron tan bien? Teníamos muchas ganas de trabajar juntos en escena, en formato dúo, y empezamos en el 2015, imagínate. Íbamos al estudio a hacer el cabra un poco, como a buscar cosas, a ver qué sucede, qué va por aquí, y de pronto nos surgió la posibilidad de, venga, vamos a estrenar, vamos a hacer esto un poco más concreto. Y como cualquier otra obra, surgen de una manera muy intuitiva, casi inesperado. Y lo bueno es esto que decía Dasil, ¿no? Que nos entendemos muy bien escénicamente, que la gente cuando nos ve que hay muy buena química en el escenario. Parte también de Hugo con su música y de todo el equipo que conforma el trabajo. Ha sido como muy sorprendente también para nosotros, más que nada por ver las reacciones del público en lugares muy diversos y decir, aquí hoy la gente se va a ir un poco incómoda. ¿Qué va? Hay obras que de por sí tienen su propia fuerza y que conectan con el público, y esta ha sido y sigue siendo, porque todavía le queda. ¿Tienes la sensación de haber creado o trabajado en un clásico? Es decir, una obra que al final no solamente la recuerden quienes hemos tenido el placer de poderla ver, sino que luego pues otros dos bailarines dentro de 20 años digan, vamos a hacer la desnudez. Estaba pensando en una nueva forma de negocio, estaría bien. Pero hay algo que sí que es muy difícil, y es las obras están creadas desde las figuras que lo están interpretando. Es verdad que hay roles que son mucho más fáciles, ¿no? Casi de imitar o de copiar, pero yo creo que, o sea, quitando Purpurina del medio, creo que es muy difícil hacer un papel como el que hace Dasil, como lo hace ella. Habría otras desnudeces, y siempre es interesante además, como está bien esto de que el clásico se quede en la memoria, pero renovar, crear cosas nuevas. Yo creo que hay potencial, y cada vez hay mayor potencial para que se hagan otras cosas. Estamos manteniendo esta conversación pues porque nos apetecía mucho conocer todo lo que nos contabas, y por supuesto con la excusa de que pues últimamente se vinculaba tu nombre y tu actividad a Canarias con tu participación en las jornadas de Las Palmas de Gran Canaria de urbanismo feminista. ¿Qué forma toman esas conversaciones? Es decir, ¿partes con este discurso muy claro o también se va adaptando a las ciudades y a los espacios que te rodean y sobre los que pones también ese acento más local? Yo creo que los cuidados tienen un carácter fundamentalmente local, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado todos, y me incluyo en ese paquete, de caer en dogmas que pretendamos aplicar de forma universal a las ciudades, porque esos dogmas no funcionan. Evidentemente hay pautas que podemos hacer alusión a ellas, pues todos pensamos que la biodiversidad se tiene que introducir en las ciudades y que es algo fundamental, pero claro, ¿qué verde es el que hay que introducir? ¿Qué tipo de biodiversidad? ¿Con qué uso? ¿Para qué personas? ¿En qué lugares? ¿Con qué densidad? Todo eso es algo estrictamente local. ¿Qué es fundamental? Hacer gobernanza participativa local. Entonces, bueno, ¿por qué nos encanta esta convocatoria de Canarias? Y yo estoy feliz, ¿no?, de poder colaborar y participar. Pues porque precisamente parte de esa idea del diálogo desde la base hacia arriba. Tú partes de tu formación como arquitecta, como urbanista, pero luego te escuchamos y ya hay un componente sociológico tan importante que lo impregna todo, y creo, viendo un poquito tu historia y las cosas que has contado de cómo has llegado a este punto, que tiene una gran importancia, o me parece preciosa la historia, la vinculación tuya trabajando con niños. Creo que era una etapa en la que estabas en Londres y que eso encendió bastantes de las bombillas que ahora alumbran tu discurso, ¿no? El proyecto que citas en Londres era un proyecto para ayudar a que los niños fueran al cole en bici en la zona de Camden, y les fabricamos, así como muy arquitectas, nosotros éramos un equipo de chicas, les fabricamos una especie de casas de muñecas de los edificios patrimoniales del bar. Y les preguntábamos a los niños si reconocían los edificios, y cuando los reconocían les preguntábamos por qué. Y esperábamos que nos dijeran, pues porque es un ladrillo muy oscuro, o porque el tejado es muy apuntado, o porque tiene un estilo gótico que no hay casi edificios de ese tipo en la zona. Las cosas que nosotros estudiábamos en la carrera. Y lo que nos contaron todos y cada uno de los niños y sus familias es que reconocían los edificios, la iglesia de St. Mary, porque habían cantado con su tía himnos.
La estación de Euston, porque es donde había llegado su familia a visitarles la primera vez que fueron a verles a Londres. Es decir, recuerdan su experiencia en el espacio, cosa en la que los arquitectos no nos formamos. Entonces, a mí de repente eso hizo clic, ¿no? Y bueno, colaboramos con muchos sociólogos, pero me ha ayudado también a pensar que realmente el objetivo fundamental del diseño arquitectónico y del diseño de ciudad es la experiencia del ciudadano. El edificio o la calle o el diseño del espacio público es un medio, pero lo que tenemos que diseñar es buenas experiencias. Y eso viene del contacto directo con la ciudadanía. Antes hablábamos y íbamos al momento en el que ustedes se encontraron en Madrid, ¿no? Voy a ir un poquito más atrás ya, pues ahora no se conocen, ¿no? En este rebobinado que hago, y voy a ustedes, cada uno en su sitio en Canarias, tú en Tenerife, tú en Gran Canaria, ¿no? El nacimiento de la pasión por el baile, ¿sabemos encontrarlo y localizarlo? Yo realmente, fíjate, o sea, yo estudié danza por, bueno, casualidad, mi madre me mete en clases de danza, a mí es algo que me gusta, entonces voy compaginando con mis estudios académicos, pero realmente yo no tenía esa visión de yo quiero ser bailarina, sino se fue como dando, me trasladé a Madrid, seguía estudiando y de repente se dio la oportunidad y ahí empecé. Di con esta compañía, me enseñó el oficio, me enseñó a estar encima del escenario y me di cuenta que era algo que me apasionaba y era algo que me encantaba y ahí me metí de cabeza. ¿Y Daniel, tú? Tengo muy mala memoria, pero además es que tengo la sensación de que yo podía haber hecho cualquier otra cosa menos esto. De hecho, siempre me iba enfocando hacia otros territorios, hacia otras carreras, y acabé aquí. No sé cómo, ni todavía me lo cuestiono, si seguir. Y bueno, una vez que de todas maneras desarrollan esas pasiones, les vinieran como les vinieran, vamos con algo que forma parte también del gran reto de amar la danza en Canarias, que hay mucha tradición. Y voy al caso de ustedes. Si hay que irse, ¿por qué hay que irse? Yo creo que en nuestro momento, o sea, si querías bailar un poco más, si querías aprender más, sí que tenías que irte un poco fuera, ¿no? O aprender otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo mi trayectoria fue de danza clásica. Claro, cuando decidí dedicarme a la danza contemporánea ya estaba en Madrid. Allí tenía la opción de tomar más clases, había como más oportunidades. Y sobre todo a la hora de tener un sitio donde trabajar, poder desarrollar la carrera, en Canarias no se daba esa condición, no era fácil hacerlo. También es una profesión muy inquieta, o sea, nosotros estamos todo el rato, dentro de la parte de la creatividad, estamos todo el rato buscando formas de contar las historias que tenemos. Ya no es solo una cuestión de oportunidades profesionales, sino de oportunidades de apertura de lo que la profesión requiere. Entonces, aunque tengas en Madrid o en Barcelona centros de formación, también te gustaría ir a Bruselas o a Berlín a probar otras cosas. Igual que nosotros trabajando estamos felices de presentar nuestro trabajo en Cuenca, pero también nos apetece presentarlo en Bogotá. Es como una necesidad de mover y de compartir. Y desde el sitio donde están ustedes, ¿cómo se ve Canarias, lo que se hace a nivel de danza en Canarias? Hombre, yo creo que en estos últimos años sí que ha habido como un realce de la danza, ¿no? Sobre todo hay gente que está currando, que tiene proyectos preciosos que está sacando hacia adelante. A mí siempre me pasa que cuando vamos por ahí, los bailarines canarios o los creadores canarios son siempre muy bien valorados, ¿no? Y es algo que te llena de orgullo, ¿no? A veces sí que es verdad que se tienen que dar como todas las circunstancias, ¿no? A nivel institucional, a nivel profesional, pero sí que es verdad, o sea, partimos de la base de que hay bailarines fantásticos en Canarias y hay una calidad en el trabajo que es excepcional, con lo cual es fácilmente exportable y puede ser un valor cultural de la isla, ¿no? Igual que lo puede ser el turismo. Y de eso va un poco un proyecto que tienes entre manos, que está al caer y tenemos muchísimas ganas ya de ver la forma que tiene, que lo que vamos viendo es maravilloso. Geografía del movimiento, que ahora me defines, y luego sobre todo una rama que se llama Bailando Canarias, ¿no? Sí, mira, Geografía del movimiento es todo un proyecto que está focalizado a acercar a la danza a la gente, ¿no? Leíamos estudios y demás que hacía el Ministerio de Cultura, la CAE, y la gente opinaba en general que si conociera más las cosas iría a verlas, ¿no? Y claro, hay una parte de esas geografías del movimiento que se llama Bailando Canarias, que da un poco la apertura a que esa gente conozca a los bailarines, ¿no? Les ponga cara, les ponga nombre. Siempre digo, ¿no? Cuando
vas al cine y no te gusta una película, nunca dices no vuelvo al cine, ¿no? Sino piensas, vale, este tipo de cine no me cuadra. Pero con la danza sí que me pasa a veces que la gente va, no le gusta y ya la descarta totalmente, ¿no? Entonces es un poco abrirles a nuestro mundo y decir, mira, está todo esto y todo esto hay algo que seguro que te interesa. Como cuando se de la marea y la playa vuelve a ganarle al mar, como cuando cesa la tormenta. Hablando del desarrollo internacional de Barrios Orquestados, del proyecto, podemos detenernos en Honduras porque justamente la experiencia de Barrios en Honduras ha dado de sí un documental, uno más, que ustedes ya tenían alguno, ¿no? Sí, tuvimos un primero dirigido por Amaury Santana, que se llamaba Con Cuatro Cuerdas, que además también tuvo un recorrido internacional importante porque se llevó a ver en Marruecos, en New York. Y ahora recientemente acabamos de publicar otro documental que se llama Hablo de Esperanza, y que narra, digamos, la aventura que tuvimos durante 2 veranos, el 18 y el 19, donde estuvimos implantando el proyecto concretamente en unos cerros que están a las afueras de Tegucigalpa, en la capital de Honduras, y que desde luego nos transformó a cada uno de los que estuvimos allí, algo absolutamente asombroso, teniendo en cuenta que muchos de esos niños, de esas familias, nunca habían salido de ese cerro, o sea que imagínate el impacto que supuso para nosotros, por supuesto, pero para ellos, pues muchísimo más, ¿no? Y el proyecto creo que lo muestra bien, y aunque es un proyecto muy humilde a nivel técnico, tiene mucha sustancia. A la gente yo creo que le va a apetecer verlo. Entre la cantidad de cosas importantes que mueve el proyecto de Barrios Orquestados, ¿tú situarías lo de que la orquesta suene bien como algo importante? ¿Importa eso? En realidad lo que importa es que estemos afinados, y yo siempre le explico a los alumnos que no hay ni un solo sonido desafinado, que la desafinación viene cuando se produce la correlación. En ese sentido, la analogía entre un sonido y cualquier ser humano es directa. Todas las personas somos en sí mismos personas afinadas. Lo complicado viene cuando empezamos a buscar una relación adecuada. Para mí es importante que afinemos. Para mí es muy importante que estemos regulados, que escuchemos. Es la base del proyecto, la escucha, la comprensión, la tolerancia. Desde un punto de vista sonoro, es una actitud sinfónica. No se trata de que cada uno toque bien, se trata de que cada uno toque bien con el otro. Basándome en esa gran idea, yo diría que en los últimos meses o en los últimos tiempos en Canarias nos hemos desafinado un poquito, y en cuerdas o en territorios en los que imaginábamos que ahí no nos íbamos a desafinar ni de broma. Es cierto. De todas formas, también es cierto que esas minorías son muy ruidosas, ¿verdad? O sea, son tremendamente ruidosas, desgraciadamente. Se han desafinado los instrumentos de percusión. Sí, sí, cierto. Y de hecho pasa en la orquesta, es muy habitual también que, imagínate, 12 violines perfectamente afinados, que la desafinación de uno solo, si es bien distante, se nota muchísimo. Parece que ha desafinado toda la sección y a lo mejor solo ha desafinado un violín. Esto llevado a la vida real es lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que estamos abordando algunos terrenos tremendamente polarizados que no pensábamos que iban a suceder, de los que nos avergonzamos cuando los vemos. Es decir, yo personalmente no me siento en absoluto identificado, pero es una realidad también, y cuando eso pasa hay que volver a ajustar los instrumentos, hay que hacer mucha didáctica y a veces hay que imponer una afinación. En estos momentos parece que nos olvidamos de muchas cosas. Nos olvidamos que hemos sido todos migrantes, nos olvidamos que mi abuelo nació en Mendoza, en Argentina, ¿no? Mi bisabuelo emigró a Cuba para buscar una vida mejor. Y todos hemos podido convivir y hemos sido aceptados allá. ¿Cómo podemos devolver eso? Pues aceptando a los que llegan ahora, ¿no? Los cuidados son imprescindibles para la vida, para existir. No solo aquellos cuidados físicos como el alimento o el calor, sino también los cuidados en cómo nos dirigimos a los demás. Las palabras que escogemos y cómo nos tratamos son siempre una elección. De las pocas cosas que podemos escoger,
que las pocas cosas gratis. Por eso la ternura y la amabilidad son revolucionarias, porque allí donde nos quieren hiriendo podemos abrazar, allí donde nos quieren odiando podemos escuchar. Ojalá tratar bien estuviera más de moda, ojalá cuidarnos no fuera lo raro, ojalá la inteligencia no se tuviera que demostrar machacando, porque allí donde nos quieren compitiendo, consumiendo, produciendo y venciendo, podemos estar haciendo comunidad, reivindicando el cuidado colectivo como forma de estar.